Eh, Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos que se nos acompañen en nuestra nueva conferencia del ciclo académico La historia reciente de Chile, su apego a la libertad y a los derechos humanos. Saludamos en nombre de nuestro rector, Guterres Martínez, a todos los que nos acompañan hoy. Y en primer lugar, saludamos a Alejandro San Francisco y le agradecemos que haya querido acompañarnos en este ciclo. Para nosotros, como Universidad Miguel de Cervantes, su conferencia es de gran importancia por toda su trayectoria y por todo lo que ha estudiado esta historia reciente de Chile. Contarles que comenzamos a comienzo de junio con la primera conferencia que la hizo el profesor Enrique San Miguel, que nos conversamos sobre el Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Continuamos con Álvaro Varela, el abogado, el 20 de junio, quien expuso sobre la Vicaría de la Solidaridad. Y también nos acompañó Ignacio Walker con una mirada de la historia reciente de Chile. Todas estas conferencias están en nuestro canal YouTube por si alguien quisiera revisarlas y reestudiarlas. Hoy está Alejandro con nosotros. Una pequeña presentación porque podría detallar mucha de su biografía, pero él es doctor en filosofía de la Universidad de Oxford, es máster con mención en estudios históricos de esta universidad y tiene un magíster en humanidades de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es licenciado en historia de la Pontificia Universidad Católica, es académico de esta casa de estudios y también de la Universidad San Sebastián. Como todos sabemos, ha escrito grandes textos, grandes libros sobre esta historia reciente y también ha estado presente en la discusión de estos últimos días. Es muy importante mirar la historia de Chile, mirarla y también reflexionar para mirar el futuro desde esta mirada histórica. Así que Alejandro, muchas gracias y te dejamos para tu conferencia. Muchas gracias a ti, Francisca, por tus generosas palabras y a Gutenberg Martínez por la invitación a participar en este ciclo con tan destacados colegas y expositores, no solo de Chile, por lo que vi por Enrique, sino también de España. Dicho eso, voy al tema que me corresponde a mí dentro de este ciclo, que es bien interesante y que se hace a propósito de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, pero que es más amplio que esa fecha. Y por eso mi ponencia se llama algo así como Chile entre las revoluciones y la democracia, 1960-1990. Por cierto, cuando uno ocupa números como esos son números redondos, podría haber sido 1959, 1964, podría haber sido 1990, 1994, o sea, eso admite una cierta flexibilidad. Pero la verdad es que son fechas indicativas de dos épocas que yo he llamado la época de la revolución y la época de la democracia. Si uno mira la década de 1960, particularmente por el impacto de la revolución cubana en América Latina, pero no exclusivamente por ese hito, se vive en Chile una época revolucionaria y a comienzos de los años 60 eso está bastante claro. Hay un número especial muy notable, muy interesante de revista Mensaje de 1962 que dice que la revolución ha llegado a América Latina y hay que ver cómo se enfrenta ese proceso, si oponiéndose radicalmente o plegándose a ello en el caso de revista Mensaje para cristianizarla. Pero eso revela muy bien cómo ha impactado la revolución cubana en el continente. Ahora, este es un tema mundial. Yo quería ver algunas de las características que muestran ese cambio de época. La primera es la primacía de la revolución, la primacía del concepto de revolución, la urgencia de cambios drásticos, esta especie de convicción de que no se pueden seguir esperando cambios graduales, que en 10, 20 o 30 años se produzca una reforma que mejore la calidad de vida de las personas, sino que esto exige un cambio dramático, existencial, inmediato, y eso no tiene que ser de gobierno porque eso es muy menor y es propio de la democracia y la alternancia
en el poder, sino que tiene que haber un cambio de estructuras. Hay una sociedad que se percibe como injusta y esa sociedad debe cambiar estructuralmente. Esa sería una primera idea. La segunda idea es la irrupción de la juventud como actor político. La juventud no siempre es un actor político relevante. En los años 30 emerge con fuerza, particularmente con grupos como la Falange Nacional, pero también hay otros. Pero en la década de 1960 es una década juvenil, y no solo en Chile, también en el mundo, y eso se refleja en las protestas universitarias en Estados Unidos, por Vietnam o por la segregación a los afroamericanos, se refleja también en París en 1968, pero tiene una dimensión específicamente chilena con los movimientos estudiantiles, particularmente de la Universidad Católica, pero que se extienden a todas las universidades. O sea, el espíritu reformista, el espíritu revolucionario, se expresa particularmente en la juventud, y eso lleva, por ejemplo, a la formación también de partidos, comillas, jóvenes, que en principio son revolucionarios, como el MAPU y luego la Izquierda Cristiana, pero también hay fuerzas que están en la vereda exactamente contraria, como es el movimiento gremial de la Universidad Católica. Y ese es una señal. A eso le debemos sumar el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, que une los dos conceptos, la primacía de la revolución y la vitalidad de la juventud. Lo tercero es el carácter internacional de la década de 1960. Los procesos que se están dando, como veíamos en el caso de la juventud universitaria, se dan en otros planos también. La Revolución Cubana es una manifestación de eso, la descolonización de África que se está produciendo paralelamente, el surgimiento de movimientos como los hippies, la llegada de la píldora anticonceptiva, la irrupción de ciertos modos musicales que son particularmente distintivos de la época, son todas señales de que algo está pasando en el mundo, o como decía una canción que se usaba en una teleserie chilena, el mundo está cambiando, algo está pasando, y eso tiene un carácter internacional. Después yo notaría la crisis de las instituciones tradicionales. Esto ocurre cada cierto tiempo en la historia. Las instituciones tradicionales tienen un cierto signo de veneración, de admiración, de reconocimiento, pero en determinado momento en la historia admiten un carácter más iconoclasta y estas instituciones pasan a pérdida. Eso ocurre, por ejemplo, con el derecho de propiedad en un ámbito que podríamos llamar económico-social, con la Iglesia Católica, que tiene algunas transformaciones internas, o sea, al Concilio Vaticano II, y en Chile a la propia realidad de la Iglesia en esa década, y así con otras instituciones tradicionales que empiezan a resquebrajarse. Por ejemplo, las universidades. Ojo que todos los movimientos como los de reforma tienen siempre las dos dimensiones. Por un lado, un cierto resquebrajamiento de la institución y del principio de autoridad, pero por otro lado, un movimiento de creación, o sea, de generación de cosas nuevas y que podrían ser valiosas. Voy a agregar solo dos temas más que me parecen relevantes porque son propios de la época y que no están en otros momentos. Uno es el rechazo a la democracia burguesa. La democracia burguesa obviamente es un concepto peyorativo. En el mundo se conoce en Occidente como democracia, simplemente alternancia en el poder, elecciones cada cierto tiempo, significa libertades políticas, derecho a asociación, partidos políticos plurales y otro tipo de cosas. Bueno, en la década del 60 la democracia aparece como burguesa, como al servicio de una clase dominante, y eso debe ser reemplazado por la palabra que refleja el canon de la época, que es revolución, y que evidentemente es más atractiva. Y por último, como aspecto determinante, me parece que es la aceptación de la violencia como arma de lucha política y de transformación de la realidad. Esto tiene que ver con la primacía de la revolución, pero no 100%, porque como veremos hay formas de hacer la revolución que no necesariamente exigen la violencia. Si uno mira todos esos elementos, ve que hay un cambio de época, hay un cierto descorazonamiento respecto de lo que es Chile, y a eso notémosle dos o tres cosas. La democracia chilena tenía un prestigio bastante razonable no solo en América Latina, también en el mundo, desde 1932 en adelante. Habían 6 gobiernos que se habían elegido de acuerdo a la Constitución y las leyes.
hasta Jorge Alessandri. Había una continuidad institucional, se había ampliado el cuerpo electoral con la incorporación de las mujeres con derecho pleno de sufragio, había alternancia en el poder, o sea, era una democracia bastante importante. Uno podría decir, oye, pero eso es obvio. No, pues no es obvio en estos años que estoy hablando. En Alemania gobernó Hitler, en Italia Mussolini, en la Unión Soviética Stalin, en España el general Francisco Franco. O sea, no era habitual tener democracia. Chile sí tenía una democracia relativamente sólida, pero en paralelo a esta democracia sólida, había una gran pobreza, una miseria, tanto así que uno de los líderes más importantes del periodo, como era Eduardo Frei Montalva, se preguntaba en alguna ocasión, bueno, ¿y qué le puede decir la palabra democracia a esas personas que viven sumidas en la miseria? Evidentemente ahí había una contradicción que resolver, y eso estaba como telón de fondo de los problemas en la década de 1960. Entre las novedades de la época está la legitimación de la violencia política. Hay dos grupos que lo reivindican con particular claridad. Uno es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que adopta el principio marxista-leninista como vía para derrocar al régimen capitalista a través de la insurrección armada. Pero lo más notable es otro partido, que es el Partido Socialista, que en su Congreso de Chillán señala que la violencia revolucionaria es inevitable y es legítima para llegar al poder. Ahora uno podría decir, bueno, ¿y por qué estas personas son así? Si tienen tienen personas sensatas, que tienen una trayectoria democrática, particularmente el Partido Socialista, ¿qué le ha pasado? Bueno, es que se ha producido un cambio epocal, se ha producido un cambio cultural en la época, y eso es bueno entenderlo, ¿eh? Porque las radicalizaciones no son problemas solo de un grupo de personas aisladas, son problemas sociales muy profundos. Hay un estudio notable de Armand Matelart y Michel Matelart que se publicó, que se hizo por ahí por 1968, y que se llamaba Juventud Chilena, Rebeldía y Conformismo. Y cuando le preguntan a los jóvenes, porque es un estudio sociológico sobre jóvenes, si está a favor o en contra de la revolución, si está a favor del reformismo o si no opina, fíjense esta respuesta. Cuando le preguntan a los estudiantes universitarios, hombres, si están en contra de la revolución, el 16% dice que está en contra de la revolución. El 32% dice que está a favor del reformismo. Pero el 46%, es decir, uno de cada dos más o menos, dice que está a favor de la revolución en todas sus formas. O sea, esto implica pacífica o violenta. Hay algo que está presente en la sociedad. No es una cuestión de que un grupo de iluminados dice ya ahora vamos a ocupar la violencia. Es algo que es transversal en América Latina. Como decía Ernesto Che Guevara, se lucha con armas en la mano y empieza a nombrar Venezuela, Brasil, Bolivia y otras naciones. Hay algo ahí que no está funcionando. Yo les decía hace un rato que la revolución a veces tiene el carácter armado, pero no es necesariamente así. Una revolución puede ser perfectamente pacífica. El propio Eduardo Frei Montalva, ahora como presidente de la República, le tocó ir a Europa en un par de ocasiones, o en alguna más, y reunido con Charles de Gaulle. Una de las cosas que destacaron tanto él como su anfitrión era que el proyecto de la democracia cristiana, de revolución en libertad, quería evitar los dos grandes males que asolaban América Latina en la época. Uno era las revoluciones violentas de carácter marxista, como había ocurrido en Cuba, y otra las dictaduras militares para evitar el cambio social. Si uno mira eso, entonces el proyecto que hay detrás, el objetivo, la iniciativa, es hacer una revolución en libertad, y eso significa hacer una revolución de acuerdo a los parámetros de la Constitución y las leyes. Eso algunos pueden interpretarlo como menos épico. La revolución violenta, con sangre, decía Frey en 1970 en un discurso notable, genera una cierta atracción especial, particularmente en los jóvenes. Eso es un error, sostenía el presidente de la República. Ahora lo interesante es que Salvador Allende, socialista, a la cabeza de la Unidad Popular, lo que va a plantear en 1960
es exactamente lo mismo, por otras vías. Es una vía chilena del socialismo, es decir, es una vía que es distinta a la violenta que habían usado la Unión Soviética, que habían usado en Cuba, en China, para decir que se puede hacer la revolución socialista por medios distintos. Y así lo expresó en su primer discurso ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1971, y sobre todo lo explicó en un discurso muy importante el 5 de noviembre de 1970, es decir, acababa de asumir la presidencia de la República y recordando a Engels, el socio amigo de Marx, señalaba que las revoluciones pueden hacerse por vías institucionales o no armadas en aquellas sociedades donde la mayoría del cuerpo representativo, en Chile sería el Congreso Nacional, o la amplia mayoría de la sociedad es favorable a esas transformaciones revolucionarias. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en Chile, decía Salvador Allende. La verdad es que el tema era bastante más complejo y el propio presidente Allende se encontró con un problema de fondo, de base, y que estuvo como telón de fondo durante toda su administración, que era no solo haber llegado a la moneda con una minoría electoral, sino que haber mantenido siempre una minoría en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y paralelamente se le mezclaba un segundo problema al presidente Salvador Allende, que era la presencia de grupos más o menos amplios, partidarios del uso de la violencia revolucionaria como arma legítima para conquista del poder. De hecho, en 1973, cuando la situación estaba particularmente compleja y dura, el líder del movimiento Izquierda Revolucionaria, Miguel Enrique, una de las cosas que dijo es que se ha acabado el tiempo de las ilusiones reformistas de la revolución sin costo social y que habían terminado por imponerse las leyes de hierro de la lucha de clases y que lo único que iba a llevar al éxito del proceso era la auténtica revolución, la revolución campesina, la revolución proletaria. En esto queda una cosa dando vuelta y que siempre es un problema, porque a la larga, si bien el gobierno propone la vía chilena al socialismo, en la sociedad se está desarrollando un proceso de vías chilenas al socialismo en un contexto que ha visto surgir los asesinatos políticos de lado y lado, grupo de extrema derecha que asesina al general René Schneider en el contexto de las elecciones presidenciales de 1970, y un grupo de extrema izquierda, la vanguardia organizada del pueblo, que asesina en junio de 1971 al ex ministro del Interior. Evidentemente es algo ajeno a la democracia chilena y los recuerdos de ese tipo de magnicidio hay que remontarse a la época de Díaz en 1837. Y bien así, de fondo, entre 1970 y 1973. A mí me parece que una cuestión clave en el tema que estamos hablando, eh, aparte del proceso revolucionario que se está llevando a cabo, es una crisis de la democracia. Hacia 1973 son numerosos los órganos del Estado y fuera del Estado que señalan que la democracia en Chile está rota, que hay un quiebre institucional que precede al 11 de septiembre de 1973. De alguna manera lo señala la Corte Suprema, lo manifiesta también la Contraloría General de la República y ciertamente lo hacen los partidos de la oposición. Es notable, lo hace la democracia cristiana bajo Renán Fuentealba, que sería el ala izquierda de la democracia cristiana, y bajo Patricio Elwin, que sería el sector freísta del partido. Y lo mismo ocurre finalmente con la Cámara de Diputados, que el 22 de agosto decreta, señala o promueve el acuerdo sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Ese es el primer hito clave, la ruptura de la democracia. Lo segundo es la crisis económica. La crisis económica fue muy profunda, al punto que parecía una economía de guerra en términos generales, por diversas razones que no es del caso analizar. Y en tercer lugar es una ruptura social.
la lectura de la prensa de 1973 es tremenda, particularmente de la prensa de izquierda, pero también de otras prensas, manifestando el riesgo inminente de una guerra civil en Chile. De hecho, el último discurso del presidente Allende ante el Congreso Pleno, el de 1973, se difundió a la sociedad con el concepto de aparar la guerra civil, a no aceptar que en Chile haya guerra civil, concepto que el presidente Allende repitió en múltiples oportunidades, particularmente durante 1973, si bien el concepto ya había aparecido con ocasión del paro de octubre del año anterior. ¿Cuáles son dos claves que a mí me parece bueno tener en la cabeza? La primera es que la ruptura de la democracia en la concepción de sus actores relevantes precede al 11 de septiembre de 1973. Obviamente esta no es una visión unánime, pero sí es una visión relevante. Radomiro Tomic expresa en una carta notable al general Carlos Prats, cuando éste deja la comandancia en jefe del ejército, que en Chile estamos viendo una verdadera tragedia griega. Nosotros decimos no querer que ocurra, no queremos que ocurra, pero hacemos cuanto está de nuestra parte para que ocurra. Bueno, ¿qué es lo que es eso que va a ocurrir? Según Radomiro Tomic, estamos llevando a la democracia chilena al matadero. El segundo elemento es la politización del ejército y la militarización de la política. Una de las bases fundamentales de la democracia chilena en sus 2 siglos de existencia es el principio de obediencia y no de liberación militar, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político. Pero ¿qué ocurre en 1972 y 1973? Que los militares son invitados a cogobernar, a formar parte del gabinete del presidente Salvador Allende, después del paro de octubre, en un gabinete que se llama UP Generales, y finalmente se conmemora pronto, el 9 de agosto de 1973, se forma el Gabinete de Seguridad Nacional o de Salvación Nacional, en que el presidente Allende incorpora a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros, sosteniendo que esta es la última oportunidad que tiene Chile para evitar la guerra civil. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con eso? Bueno, que se ha politizado a las instituciones militares, o sea, las instituciones militares en la práctica están en la lucha política cotidiana. Y eso tiene un correlato que no es obligatorio, pero que sí se dio aquí, como se dio en 1891 para la guerra civil. A la politización del ejército o de los militares en general sigue una militarización de la política. Y esto es muy grave porque la militarización de la política no es solo un juego de palabras, significa que los actores políticos más relevantes comienzan a mirar a los cuarteles para la resolución del conflicto político, o sea, comienzan a mirar a los militares para que definan la crisis en una u otra dirección, sin que por lo demás las fuerzas políticas sean capaces de resolver el conflicto de manera adecuada. Entre otras cosas, porque las vías institucionales o pacíficas de solución de conflictos políticos van fracasando una a una. Las elecciones de marzo de 1973 no resuelven nada, el diálogo del presidente Allende con la democracia cristiana no resuelve nada, tampoco se da la posibilidad de que el presidente Allende renuncie, eso había existido históricamente, lo había hecho Bernardo Higgins, Arturo Alessandri y también Carlos Ibáñez del Campo, no se da en este caso, y el plebiscito que se anunció muchas veces nunca llegó. Así estaba Chile cuando llegó al 11 de septiembre de 1963. Y quienes hayan visto la imagen de la moneda bombardeada se darán cuenta del impacto que tuvo el 11 de septiembre de 1973. Es un golpe de Estado, es una intervención militar, es un pronunciamiento militar, se pueden usar los distintos conceptos según lo que se quiera decir, pero evidentemente lo que se percibía de manera intuitiva o fáctica en los meses anteriores, aquí no tiene vuelta atrás. Es decir, los militares toman el poder, asumen el mando de la nación y hacen 2 declaraciones, al menos, hacen muchas, pero hay 2 que me interesa resaltar porque no se van a cumplir en el largo plazo. La primera es que dice que asumían el mando supremo de la nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada. O sea, la institucionalidad
de 1925, quebrantada por el gobierno de la Unidad Popular. En segundo lugar, que ejercerían el poder por el solo lapso que las circunstancias lo exijan. Esas dos cosas significan, uno, que se va a volver a la Constitución del 25, probablemente reformando y aclarando algunas de las cosas que parecieran necesarias para fortalecer la democracia. Y dos, que el periodo de gobierno de la Junta Militar sería relativamente breve. ¿Cuánto es eso? No se sabe. 2 años, 3 años, 5 años, pero un periodo relativamente breve. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió exactamente al revés. Primero, que no se restauró la institucionalidad quebrantada, sino que se creó una nueva institucionalidad en el ámbito político y social, pero también se hizo una revolución o una gran transformación económica. Y este cambio, sin duda, es crucial en la historia de Chile. Y lo segundo es que el solo lapso que las circunstancias le exijan se transformó en el gobierno más largo de Chile republicano, un gobierno que se extendió por 16 años y medio. A eso se suma un aspecto adicional que tiene que ver con el ciclo organizado por la Universidad Miguel de Cervantes, que son las violaciones a los derechos humanos, que incluso décadas después van a seguir persiguiendo políticamente a la sociedad chilena eh, con muchas dificultades, con muchos dolores y ciertamente con el quiebre que ello significó. Eh, Cuando uno mira la década del 80 y mira la década del 60, se produce una paradoja. En la década del 60 en Chile hay democracia, pero la democracia no es valorada como tal. Se la descalifica por burguesa, se aceptan las vías violentas para llegar al poder, y hasta 1973, como dijo Patricio Elwin en un notable discurso en el Senado el 11 de julio, parece que los chilenos ya ven que la definición va a ser de carácter dictatorial. Es decir, estamos en una democracia, pero como que la sociedad estuviera mirando hacia la dictadura. Bueno, en los años 80 pasa exactamente al revés. Chile está en una dictadura o está en un régimen autoritario, pero la sociedad está mirando hacia la democracia. O sea, cambia el horizonte, la expectativa, la esperanza están puestas en un lugar distinto y ese lugar es la democracia. Ahora, ¿por qué se produce eso? Bueno, se produce por distintas razones, entre otras por el dolor de haber perdido la democracia, por el aprendizaje político de los distintos sectores, particularmente de la izquierda en el exilio, eh, por la aceptación de la vida institucional y pacífica en la lucha por el poder. En esto es muy relevante la labor que hacen sucesivamente la Alianza Democrática en 1983 y después la concertación de partidos por la democracia, excluyendo al grupo que sistemáticamente avalaba la violencia política o todas las formas de lucha contra la dictadura, como era el Partido Comunista. Y la democracia se vuelve una aspiración común que, con los matices del caso, alcanza a las personas que son contrarias al gobierno del general Pinochet y a aquellos que son sus partidarios. Entonces el país va avanzando hacia la democracia, repito, con matices. Eso se hace dentro de la institucionalidad de 1980, no porque se suponga que la institucionalidad de 1980 es mejor, ni porque se suponga que es legítima, sino por una aceptación de hecho. En 1984, Patricio Elwin fue quien dijo que en vez de discutir el tema de la legitimidad, donde no nos vamos a poner de acuerdo, yo, por ejemplo, decía Patricio Elwin, considero que la Constitución es ilegítima. Lo que debemos hacer, en cambio, es aceptar la Constitución como un hecho. Y eso va a implicar una serie de cosas desde el 84 al 89, entre otras cosas, intentar derrotar a la dictadura dentro de sus propias normas. Y eso va a ser el camino hacia el plebiscito de 1988. Ahora, ¿qué es lo que abre el plebiscito de 1988? El plebiscito de 1988 es claramente democratizante, abre dos procesos, uno previsto en la Constitución, que es el proceso electoral de 1989,
tanto a nivel presidencial como parlamentario, y hable un segundo proceso no previsto, que es la negociación sobre reformas constitucionales a la Carta de 1980, que lidera el ministro del Interior, Carlos Cáceres, con la oposición que dirigía en ese minuto Patricio Elwin. Precisamente este último fue elegido presidente de la República en 1990, asumió el 11 de marzo, y se puede decir que ese día, o sea, si uno tuviera que fijar un día, ese día se produce la transición a la democracia. La transición es un concepto polisémico. Transición puede ser el periodo que se inició en 1981 y terminó en 1990. Transición puede ser el paso de un gobierno autoritario a uno democrático, como dice la politología, es decir, el paso del gobierno del general Pinochet al de Patricio Elwin, que ya es un gobierno democrático. Y algunos estiran el concepto y le llaman gobiernos de la transición a los primeros gobiernos de la democracia chilena, entre ellos al del propio Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, es decir, a los gobiernos de la concertación liderados por demócratas cristianos. Ahora, ¿qué significa en la práctica que llegue a gobernar Patricio Elwin en 1990? Primero, hay un cambio cualitativo relevante. Ya no hay una lucha feroz entre el socialismo y la democracia cristiana, sino que son aliados. Y las fuerzas, algunas de las cuales habían apoyado al presidente Allende y otras de las cuales lo habían combatido con dureza, pero dentro de las instituciones democráticas, como la democracia cristiana, bueno, llegan a la moneda y forman un gobierno, y un gobierno de coalición exitosa. Esto no es un problema, por si acaso, de gustos personales. Perfectamente entre los auditores puede haber gente que le guste mucho el gobierno de Elwin, que le guste poco o que no le guste nada. El hecho es que el éxito se mide porque hay 4 gobiernos consecutivos de la coalición Concertación Partido por la Democracia. Ahora, ¿cuáles son las claves, me parece a mí, de esa restauración de la democracia para ir terminando y atenerme al tiempo que me fue asignado generosamente por Francisca? Primero, el restablecimiento de la democracia. Hay gobierno civil, hay mayorías con respeto a las minorías. Esto es súper interesante porque incluso se consagra el principio de segunda vuelta presidencial. Hay posibilidad de llegar a acuerdos donde antes era básicamente el todo o nada en la época de mayor radicalización en los años 60 y comienzos de los 70. En segundo lugar, una cuestión que es fundamental y que ya la advertíamos al comienzo. Hay un claro desarrollo económico. Entre 1984 y 1998, Chile creció prácticamente al 7% anual, y eso es lo que permite reducir la pobreza de manera tan importante. Piensen ustedes que cuando se empieza a medir la pobreza según la encuesta CACEN, que hoy se ha dado a conocer nuevamente, era 45% de la pobreza. Estamos hablando de 1987. Cuando se entrega el poder desde los militares al presidente Patricio Elwin, es decir, el 90, era 38, es decir, venía en una caída. Y después sistemáticamente sigue bajando la pobreza. ¿Por qué baja la pobreza? Por varias razones. La más importante de todas, por el crecimiento de la economía nacional, por la capacidad que tiene Chile de aumentar su riqueza. Y además, por supuesto, por las políticas públicas y otras cosas. Segundo lugar, entonces, desarrollo económico. En primer lugar, una democracia política. En tercer lugar, progreso social. Porque claro, ¿qué ocurriría si la economía mejora y la gente vive mal? No tiene ningún sentido. Hay un progreso social. Por supuesto, el progreso social siempre es relativo. Nunca es un progreso social absoluto. Pero en términos relativos, que es la forma en la que lo podemos medir, uno ve que a comienzos del siglo XXI, por ejemplo, Chile se incorpora a la OCDE, y en el programa de desarrollo humano de las Naciones Unidas, el PNUD, Chile pasa a ocupar la primera fila, o sea, la fila de la izquierda entre los países con alto desarrollo humano. Ciertamente está bajo en esa lista. En los países más altos son los europeos, algunos asiáticos, Estados Unidos, Canadá, pero Chile ya se ha incorporado a los países con alto desarrollo humano. Eso es progreso social. Y por último, la primacía civil y las soluciones pacíficas. O sea, si es que en los años 60
se validaba la violencia como arma de presión legítima. Si es que en 1973 la historia de Chile cambia también por un acto de violencia, en la década de 1990 la sociedad chilena entiende que el modo de hacer cambio, el modo de conservar instituciones, el modo de perfeccionarlas, es precisamente mediante una privacidad civil y mediante las soluciones políticas. Claro, uno diciendo esto podría pensar para terminar, bueno, pero entonces eso fue perfecto, que hay una alabanza escondida a la transición o a los primeros gobiernos de la transición. No, para nada, es la comprensión de un campo histórico y es el intento de comprender por qué una democracia sólida como la chilena de repente explotó y cómo después se restauró una democracia que dentro de todo y con todas las limitaciones que puedan existir, tuvo éxitos reconocidos internacionalmente y que beneficiaron a la sociedad chilena en el interior. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, por esta brillante exposición. Creo reflejar eh, los comentarios de los alumnos que están en la sala de clase de nuestra universidad, como también los participantes a través de esta transmisión por Zoom. Le voy a pedir a Alberto que nos pudiera leer los comentarios y las preguntas que están en nuestro chat. Dice que Alberto está con algún problema de No, transmisión. ahí sí, perdón. Que le decía que me adhiero a las felicitaciones por la exposición y reitero acá los saludos de nuestro rector, ¿no es cierto? Que le manda un saludo al destacado conferencista. Gracias, profesor, dice San Francisco, por esta conferencia de parte del rector. Desde Guatemala le mandan saludos también que están viéndonos. Un afectuoso saludo de don Fernando Silva, que también lo está escuchando. Aquí don Adrián Pereira nos hace la siguiente pregunta, considerando la descripción que realiza respecto al progreso, dice, acuerdos de la transición, entre otros que presentan, ¿cuáles son las precauciones que debemos tener en consideración al futuro? Dice? ¿Qué lecciones no debemos olvidar de estos procesos? En particular, pregunta Adrián. Luego, otra pregunta dice, llama la atención la poca valoración por décadas del PS, supongo que se refiere al Partido Socialista, de las tradiciones sociales demócratas europeas. ¿Qué razones ve para ello ahí? ¿Mm? Y luego, don Gutenberg Martínez pregunta también si tiene alguna opinión sobre el tema de los derechos humanos. ¿Ah? Algún análisis paralelo o avances comparados que usted pueda realizar sobre este tema. Esas son las inquietudes y preguntas por ahora. Perfecto, vamos en orden. Y a mí me parece que en el tema de las cosas que hay que tener presentes para futuro, primero, la democracia es un sistema que en principio garantiza mejores condiciones de convivencia, pero es un sistema súper limitado. Winston Churchill dicen que jugaba con esto diciendo que la democracia era una mala forma de gobierno, pero todas las demás eran peor. Entonces, pero hay que tenerlo claro porque de repente se sublima la democracia y la democracia no soluciona los problemas. ¿Qué significa esto? Lo primero, la democracia no basta que sea democrática, tiene que ser eficiente, tiene que llegar a los distintos sectores sociales, porque de lo contrario lo que supone la gente es que el régimen es para unos pocos, que los partidos son los que abusan o los que lucran o los que les va bien, y cosas por el estilo. El sistema tiene que tener logros objetivos para ser validado. Está demostrado, por ejemplo, históricamente, para no ir al periodo que estamos hablando, sino que en los años 20 la razón que tuvieron las sociedades para aceptar dictaduras militares de distintos colores eh, fue su impacto socioeconómico, es decir, su preocupación socioeconómica. Bueno, si las democracias no fueron capaces de hacerlo, los reemplazaron dictaduras que lo hicieron. Y eso evidentemente es malo. Entonces, la democracia tiene que ser efectiva, tiene que ser real. Y para eso hay dos claves.
una, el crecimiento económico, si no vamos a repartir lo mismo entre los mismos o entre más, y dos, en las políticas públicas adecuadas. Eh, Agrego una última cosa. Las sociedades viven lo que se llaman las expectativas crecientes. Cuando uno dice, oye, ¿por qué ahora la gente reclama educación gratuita y de calidad? Cuanto antes nuestros abuelos ni siquiera terminaban cuarto medio. Bueno, porque las expectativas son crecientes, pues. A medida que las personas tienen logros, evidentemente aspiran a más. Y eso tiene que tomar nota el sistema social, el sistema económico y el sistema político. En la segunda pregunta, el Partido Socialista no era socialdemócrata, o sea, expresamente rechazaba la segunda internacional y la tercera internacional en su manifiesto de fundación de 1933. Y después cuando le pregunta a Regis Debré a Salvador Allende en su famosa entrevista de 1971, el presidente Allende, ya era presidente, expresamente dice que él no tiene nada que ver con la socialdemocracia europea, se distancia de ese, de ese grupo. En la tradición marxista a la que adhiere el Partido Socialista de Chile, el, la socialdemocracia europea era conciliadora, o sea, procuraba la conciliación de clase, y eso evidentemente era negativo y por ende no era propio de los movimientos revolucionarios que había en América Latina y específicamente en Chile. Voy a decirlo con una palabra que no lo interpreten en concepto actual, pero era ser amarillo. O sea, el que era socialdemócrata era porque no era realmente revolucionario, socialista, comprometido, y todo eso. Respecto de las últimas dos preguntas, la opinión sobre el tema de los derechos humanos, yo tengo la impresión que en Chile se ha hecho un avance importante en los derechos humanos. Recordemos siempre dos cosas, estas cosas son progresivas. Durante mucho tiempo existió como una negativa a entender que habían existido violaciones a los derechos humanos por parte de algunos sectores. Después se produce la aceptación que hay exceso en derechos humanos, después violación a los derechos humanos, después condena a los derechos, a la violación a los derechos humanos, y que eso no se puede repetir. Eso a mí me parece que se ha logrado. Y eso puede tener un efecto positivo, obviamente, hacia adelante. No me parece lo mismo en el plano del terrorismo, no hay una condena transversal al terrorismo. Sí, en diversos sectores existe esa condena, pese a que la constitución que se está reemplazando y la propuesta nueva señalan que el terrorismo en cualquiera de sus dimensiones es contrario a los derechos humanos. Y respecto de la veracidad del plebiscito de Allende, ¿qué sabemos? Primero, que Allende sí quería llamar a un plebiscito, eso lo sabemos, hay suficientes datos al respecto. Segundo, me parece a mí que es suficientemente claro que no tuvo ningún apoyo de parte de la Unidad Popular. O sea, cuando él presentó el tema del plebiscito a la Unidad Popular, me parece que fue Aniceto Rodríguez quien le llevó la respuesta al presidente Allende. Esto lo narra Joan Garcés en un libro extraordinario que se llama Allende y la experiencia chilena, y dice que la respuesta de la Unidad Popular y el Partido Socialista fue no. Propuesta al respecto, nada. O sea, era negativa entera, nada. Tercero, sí sabemos que la causal institucional para llamar a un plebiscito ya había sido superada, que era cuando había contradicción entre el presidente de la República y el Congreso Nacional en determinadas reformas constitucionales. Por ejemplo, en la ley de las tres áreas de la economía, el proyecto famoso Hamilton-Fuente Alba. Se le pasó el plazo al presidente Allende para eso. Entonces, cuando la pregunta es, bueno, ¿y qué plebiscito quería llamar Allende el 11 de septiembre o el 10 de septiembre de 1973? Hay tres tesis. Una sobre las tres áreas de la economía. Eso no tiene ningún sentido y está fuera de fecha. Dos, es para ver si seguía o se iba. Eso era inconstitucional. Probablemente iba a llamar a una reforma para llamar a un plebiscito. Tres, lo que le dijo al grupo que lo acompañó en la mañana del 10 de septiembre. Esa baza yo me la guardo. O sea,
no dijo sobre qué iba a llamar al plebiscito. Ahora, como dice Joan Garcés, el plebiscito tardío nunca se efectúa. Es el hecho. Hay otras inquietudes, otras Alejandro, preguntas. tenemos más preguntas. Sí, eso le estaba Adelante. diciendo. Las leemos para que queden ahí. Bueno, Jorge Zamora le da las gracias por su exposición. Si tuviésemos que analizar el actual periodo histórico, ¿con qué etapa de la historia del siglo XX la compararía? ¿No? Y Carolina Echeverría nos está preguntando lo siguiente: ¿qué futuro cree usted que tiene el centro político en Chile de hoy y de los próximos años? Esto comparándolo, si fuese posible, con el rol fundamental que jugó en la recuperación de la democracia en los 80. Y gracias por su brillante exposición. ¿Cuál fue su lectura del 18 de octubre? Pregunta Jorge Cruz, del levantamiento del 18 de octubre acá en Santiago de Chile, o en Chile. Perfecto. Jorge Alzamora tiene alcance de nombre con un querido exalumno que tuve en la Universidad Católica, gran persona y gran dirigente estudiantil. Si él mismo le mando un especial abrazo, sino un recuerdo también para los dos Jorge Alzamora. Dicho eso, si tuviéramos que analizar el periodo histórico, yo creo que a lo que más se parece al periodo 1920-1932. O sea, es un periodo con quiebre institucional, es un periodo de desgaste de la democracia, en ese tiempo el parlamentarismo, en este caso la democracia de la concertación y posterior. Hay demanda de creación de, de una nueva constitución, hay una dificultad para, para cerrar una época y abrir la otra. O sea, hoy día nosotros estamos en un periodo de transición. Uno podría decir que del 18 de octubre del 2018 se acabó una época, la época de la democracia chilena 1990-2019, pero la verdad es que hoy seguimos en esa época. ¿Por qué? Porque se produce en historia una cuestión que es muy notable, que los momentos de crisis tienen una particularidad que en alguna ocasión definió, me parece que fue Gramsci, que la época que se acaba no termina de morir y la época que comienza no termina por nacer. Entonces estamos en una especie de transición ahí que se está jugando. Entonces yo creo que podría analogarse a esa, obviamente con sus propias especificidades. Lo que dice Carolina Echeverría, mire, el centro político tiene futuro en Chile. Eh, Hoy día se puede ver que tiene más pasado que futuro. El, el, en la elección del 16-17 de mayo del 2021, prácticamente fue un suicidio del centro político. O sea, eso en parte porque el centro político se plegó a la interpretación eh, más crítica de octubre, pero también porque se corrió el mapa político, se corrió hacia la izquierda, de manera que el centro a esa altura ya parecía de derecha, pero aunque se mantenga en el mismo lugar, lo que pasa es que cuando se mueve el mapa, eso es una cuestión geográfica. Es como los serenenses decíamos voy al sur y veníamos a Santiago. Claro, y Santiago evidentemente no está en el sur. Entonces, el tema geográfico político también tiene la misma lógica. Ahora, ¿qué necesita el centro político para ser exitoso? Requiere tres cosas. Requiere, primero, ideas. No basta ser de centro, eso es una ubicación geográfica. ¿Cuáles son las ideas que va a representar ese centro político? Segundo lugar, necesita estructuras adecuadas. ¿Cuáles son las estructuras adecuadas? Bueno, puede ser un partido político, un centro de estudios o lo que sea. Y en tercer lugar, requiere personas. O sea, hay liderazgos que arrastran. Cuando uno mira, yo una vez entrevisté a Renan Fuentealba, varias veces entrevisté a Renan Fuentealba, y le pregunté por qué ganaron la elección del 64, cuando él era presidente de la democracia cristiana. O sea, se la di cantaba que él me dijera, porque yo organicé una campaña de tal manera, o sea, para que él se luciera. Y me dice, por Frei. Frei nos arrastraba todo. O sea, Frei nos tiraba para arriba todo. Claro, cuando uno tiene un liderazgo de ese talante, obviamente la cosa crece. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, ideas, estructuras y personas. Y ocurrió eso en la recuperación de la democracia.
por supuesto, pues, tuvo líderes muy potentes, Gabriel Valdés y Ricardo Lagos me parecen los más relevantes en la primera hora, Patricio Elwin y Ricardo Lagos los más relevantes en la segunda hora. Y debajo de ellos 20, 30, 50 líderes importantes. O sea, en las federaciones estudiantiles, en la Asamblea de la Civilidad, en la Central Unitaria de Trabajadores, en los colegios profesionales. O sea, es una tarea realmente muy, muy potente. Y ahí se van mezclando todas las cosas. Los colegios profesionales, federaciones estudiantes, son estructuras, los líderes son los líderes, y la idea era muy potente, pues la idea era de una democracia renovada, con una articulación política novedosa, eh, a mi juicio eh, muy potente, tanto que duró hasta hace muy poco. Y la pregunta de Jorge Truk, ¿cuál es mi lectura del 18 de octubre? A mí me parece que el 18 de octubre tiene todas las condiciones para ser calificado como una revolución en sentido neutro, ¿ah? El que le gusta, el que no le gusta, no le gusta, pero ¿por qué una revolución? Porque hay ideas políticas radicalmente contrastantes entre los grupos que encabezan la revolución, por decirlo, o que dirigen la revolución, pese a que son muy dispersos, no tienen una única cabeza, y el orden existente. En segundo lugar, porque hay una lucha por el poder. O sea, la Revolución de Octubre en algún minuto tiene un carácter destituyente, hay un intento de sacar al presidente de la República y después se canaliza por la vía de una nueva constitución. Pero la constitución del 4 de septiembre es una constitución, comillas, revolucionaria, es una constitución transformadora. No es una constitución que siga el paradigma no solo de la constitución de 1980 o 2005, sino que tampoco la de 1925 o la de 1833. O sea, es una constitución revolucionaria en ese sentido. Y por último, hay una genuina participación popular. Desde 1990 no hemos visto más participación que eso. ¿Qué le faltó para hacer revolución propiamente tal? El cambio de la estructura. ¿Y por qué no cambiaron la estructura? Por dos razones, básicamente. Porque lo que comenzó en la calle, que describió la oposición al presidente Piñera, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, se ha iniciado el proceso constituyente en la calle. Eso fue un documento del 12 de noviembre de 1900, perdón, de 2019, y de hecho estamos viviendo un proceso constituyente. Bueno, eso se detuvo cuando pasó a canalizarse institucionalmente el 15 de noviembre a través del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y en segundo lugar, por el fracaso de la Convención Constituyente. Si la Convención Constituyente hubiera sido exitosa, habría tenido el eh, éxito en la lista constitucional de la revolución, y no fue así. Gracias, Alejandro. Para nosotros como universidad, mirar esta historia reciente se hace con esta rigurosidad académica que tú nos has expuesto hoy día. Así que por eso, en nombre de nuestras autoridades, te agradecemos que nos acompañaras y te felicitamos por el gran trabajo que haces entregando esta mirada histórica de la historia de nuestro país. Quiero dejarlos invitados porque nuestro ciclo académico continúa. El jueves 17 de agosto nos acompañará la exministra Romy Schmidt para hablar sobre patrimonio, memoria y derechos humanos. El miércoles 23 de agosto, la socióloga Oriana Bernasconi, que expondrá sobre documental la atrocidad. El 29 de agosto, Mare Weisbrot nos contará su visión sobre los desafíos para un buen futuro de esta historia reciente. Y finalizaremos el martes 5 de septiembre con el exministro Hilario Arriagada sobre los caminos de la unidad popular. Los dejamos cordialmente invitados a nuestras próximas conferencias y solamente pedirles, llegará una encuesta vía Zoom para que por favor nos ayuden siempre a estar evaluando nuestras actividades como universidad. Y Alejandro, mil gracias, te agradecemos mucho haber compartido esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Francisca, y especiales gracias a Gutenberg Martínez también. En su nombre.